Buenas tardes, vamos a comenzar este panel con la profesora Mirta Díaz, profesora emérita de la Escuela de Enfermería. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí esta tarde. Ha sido como un regresar a casa. Después de haberme jubilado en el 1999, me fui con el siglo. Es muy lindo estar de vuelta en la casa y ver tantas caras conocidas y muy apreciadas. Se ha hablado de las diferentes facultades, profesiones de la salud, y a mí me corresponde esta tarde tratar el tema de la enfermería. ¿A qué le di aquí, man? Primero que todo, establecer lo que es la razón de ser de la enfermería, que como postulado es asistir a la persona humana a través del ciclo de vida a prevenir enfermedades, a mantener la salud, a restaurar la salud o a bien morir si ese fuera su parte en el ciclo de vida, porque la muerte es parte del ciclo de vida, así lo vemos en el campo de la enfermería. Como vivimos en un ambiente dinámico y cambiante, pues la profesión emerge, evoluciona y se transforma para mantener su relevancia como servicio esencial a la sociedad. Hay unas áreas que no voy a tratar con ustedes por razones de tiempo, pero desde la sociedad taína, la dominación española en diferentes momentos, enfermería ha estado insertada unas veces por modelaje, otras veces por ya ha entrado la dominación de los Estados Unidos, pues ya por una educación formal. Previo a eso era por modelaje y por ¿cómo es? Tanteo y error. En el siglo XIX hay curanderos y enfermeros y eran varones, no se admitían, no había mujeres que trataran a los enfermos, y básicamente lo que hacían era cumplir órdenes médicas, acompañar a los médicos en sus visitas al hogar y asistir en procedimientos quirúrgicos, en sangrías ventosas, entre otros. Todavía la dominación española, en el 1856 se asignan 3 plazas a ser ocupadas por mujeres para ejercer la enfermería en el primer momento que aparece la mujer, y como cualidades debían de tener una conducta intachable. Al margen de esto le digo que hasta en el 71, en el 67, que yo empecé a trabajar en una escuela de enfermería, la escuela de enfermería de diploma del centro médico, les comento que se le exigían unos exámenes físicos completos. Había escuelas que inclusive le hacían exámenes vaginales, exámenes dentales, y si la joven no pasaba esos exámenes, se rechazaban en las escuelas de enfermería por eso, porque si tenía caries y no se la arreglaba antes de entrar a la escuela, se rechazaban. Si no era señorita, se rechazaban, se le denegaba la admisión a las escuelas. Y entonces, claro, tenían que cuidar con dulzura, ser capaces de cuidar del enfermo de manera eficiente. Del 63 al 88 se fundan los primeros hospitales, Damas, Tricocha en Ponce y el Auxilio Mutuo en San Juan. Aquí se habló y sería para otro foro, ¿verdad?,
de la influencia del protestantismo en un sector salud, pero desde la colonización española se establecieron unos servicios de salud y un personal de enfermería que, como les dije, preparado por modelaje, no por adiestramiento formal. Y las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y las Siervas de María eran quienes cuidaban los enfermos, adiestraban personal y administraban los hospitales religiosos, y ellas fueron de alguna manera precursoras de lo que sería la enfermería moderna en Puerto Rico. En el 1866 la Junta de Médicos establece la primera legislación para practicantes, y eran ellos los que validaban que una enfermera podía ejercer como tal. Ya en el siglo XX, con la transición de soberanía, los militares sustituyen a las religiosas en el cuidado, y los cambios son lentos en la enfermería. Se ve como una ocupación por subordinación a los médicos y no como una profesión que tiene su criterio propio para funcionar. Al romper el siglo, las condiciones de salud en Puerto Rico son críticas, y la educación de enfermería también. Insalubridad rampante, falta de agua potable, pobre higiene, tasas elevadas de mortalidad materna, infantil y mortalidad general. Los desastres naturales, huracanes, terremotos a los que han hecho referencia, ha diezmado la población, ha provocado condiciones insalubres y ha hecho requisito, ¿verdad?, que se añada personal para cuidar de los enfermos. Bajo el gobierno americano se le da importancia, y eso lo trajo el doctor Rodríguez y su hija en la presentación, ¿verdad?, importancia al adiestramiento adecuado por enfermería. Ahí ya se usa el modelo Nightingale, que es el que viene importado de Inglaterra, ¿verdad? El Nightingale modificado y no modificado, básicamente eran educadas, como se trajo ahorita en farmacia, por los médicos, y daban servicio, y modificado porque Nightingale creía que los estudiantes de enfermería, las escuelas deberían estar separadas de los hospitales. Acá las escuelas de enfermería se integran a los hospitales, y era una forma de conseguir mano de obra barata por medio de darle una educación. Mucha gente optaba por la enfermería porque le daban residencia, estudio, un estipendio, ropa. Entonces, bajo las condiciones de salud que había y de pobreza, pues era una alternativa para muchas mujeres eso, y el magisterio. Inicialmente, de un programa de un año, con el tratar de profesionalizarla, se lleva a una educación de 3 años. Se establece en la primera década que la enfermería es diferente de la medicina y no parte de esta. Entre el 1902 al 8, las primeras escuelas de enfermería se fundan: la Escuela de Hospital de Mujeres y Niños, el adiestramiento en el Hospital Tricoche en Ponce, el Hospital Presbiteriano estableció su escuela de enfermería. Y de estos grupos, una vez surge la educación a través de la colonización americana, pues tenemos que el currículo se ofrece en inglés. Las primeras 3 estudiantes que empezaron en la escuela de enfermería de Presby, solamente se graduó una, y fue por problemas del idioma, porque no comprendían el inglés. La Escuela Insular de Enfermera y la Escuela del Hospital San Lucas, y ya vieron el trasfondo de dónde surge que se implanten estas escuelas. Los escenarios de trabajo en esa primera década del siglo XX: trabajo privado. Había muchas enfermeras que se dedicaban al trabajo privado, ya fuera cuidando en el hospital o en los hogares a los enfermos. Trabajo en los hospitales, y como parte de salud pública, las enfermeras eran visitadores, eran unas policías sanitarias. En términos de legislación, desde el 1991
se inician unos esfuerzos de legislación. En el 16, como hito histórico, se establece la primera organización científica de mujeres en Puerto Rico, la Asociación de Enfermeras de Puerto Rico. Mencionaron a la señora Rosa González, ella fue una de las que participó en esa gesta. Ella publicó 2 libros, uno Los Hechos Desconocidos, que como trajo la doctora Cise, ella lo montó en una película buscando la historia de la mujer en la medicina. Se encontró con este libro y se desvió hacia la participación de la mujer en el campo de la enfermería. Y el otro libro que también lo mencionaron, que fue un libro, un diccionario de terminología médica para enfermeras. Se fundaron 7 escuelas de enfermería, también ya ven por qué, como trasfondo la presentación del doctor Rodríguez y su hija, en Ponce, Humacao y San Juan, por los grupos religiosos protestantes. Se comienza también la acreditación de las escuelas de enfermería. Algo que no se ha mencionado en toda la mañana es el momento en que se establece la Cruz Roja, porque ahí se integran las enfermeras a hacer que inician visitas al hogar, clínicas de cuidado prenatal de niños y clínicas de tuberculosis, adiestran comadronas y organizan los clubes de madrecitas, que es para cómo lactar el niño, hacer la higiene del niño, etcétera. Medidas básicamente de prevención y promoción de salud. Cambia el concepto de enfermera visitadora al de enfermera de salud pública. Se establece el negociado de bienestar social en Puerto Rico con 2 divisiones, una para trabajadores sociales y otra para enfermería, porque se entendía que eso tenía que ver con el bienestar de la sociedad, así que con esas 2 profesiones se abarcaba bastante. Durante esta segunda y tercera década del siglo XX, un hito importante es que se logra el sufragio para la mujer, y fueron las enfermeras visitantes las que aportaron a la incentivación y movilización de las mujeres para que fueran a votar. De esta manera, enfermería se involucra, está participando en lo que es proceso de hacer política pública. El ámbito de la práctica para los años 30, el abordaje es más científico, se usa el método de solución de problemas. Todavía las enfermeras están haciendo trabajo privado en hospitales o en los domicilios, y la salud pública es la espina dorsal del sistema de salud de Puerto Rico, tanto en los municipios como en la ruralía, o sea, en lo que eran las unidades de salud pública. El personal de enfermería era el que corría las clínicas de leche, las clínicas de vacunaciones, las clínicas de veneria, todo lo que ustedes se puedan imaginar y visitar. Yo me eduqué entre el 61 y el 65, un poquito después de eso, por favor, ¿sabes? Todavía no había nacido para esa época. Y como parte de mi educación, mi curso de salud pública, a mí me asignaban 8 familias, una con un prenatal, una con una embarazada, una donde puede ser una familia con problemas cardiovasculares, un preescolar, una persona con tuberculosis, y con todo eso uno tenía que trabajar yendo a los hogares, trabajando en las comunidades. Íbamos con las enfermeras de la unidad de salud pública a hacer las clínicas de vacunación. Y claro, también se adiestran para instructoras y para enfermeras de hacer trabajo general en los hospitales. Esto es toda la legislación que hay en enfermería, que por razones de tiempo no voy a entrar en ella. Y aquí solamente yo considero las leyes que aplican específicamente a enfermería, porque hay muchas otras leyes como la ley 11 que trajo el doctor Ramírez y otras que aplican y afectaron la profesión. En términos de educación, a partir del 30, en el 37 se establece la primera escuela de anestesia. Ya aquí vemos las enfermeras entrando en áreas de especialidad. En el 49, dentro de lo que era medicina tropical, en un programa de bachillerato de 1 año
para enfermeras sanitarias. Eran enfermeras que ya habían completado los 3 años de educación en una escuela de enfermería y entraban a la escuela de medicina tropical dentro de lo que era una sección del departamento de medicina de la escuela de medicina tropical. En el 53 se establece el primer programa de enfermería práctica, que era de 1 año. Algunas las seleccionaban desde 6º grado, otras con 8º grado. Luego se requirió 4º año para entrar a hacer los cursos de enfermería práctica. En el 54, la primera escuela de enfermería obstétrica, que eso tuvo altas y bajas, estuvo en el departamento de salud, estuvo en el recinto, luego cerró hasta que en la década de los 90 se escribió una propuesta y ahora mismo hay un programa de enfermeras graduados, de enfermeras obstétricas en la Escuela de Salud Pública. En el 56 se establece el primer programa de bachillerato para egresados de escuela superior. Yo soy de esos grupos. La Pontificia Universidad Católica en Ponce fue quien estableció ese programa con unas hermanas Josefinas que lo iniciaron. En el 64 se establece el programa de grado asociado en Mayagüez, en el colegio, como dijeron ahorita. En el colegio de Mayagüez se estableció, fue la doctora Josefina Torres quien inició ese programa. Y eso creó un problema muy difícil, porque teníamos 4 niveles de enfermería. O sea, tenían la enfermera práctica, que no era conducente, no tenía consecuencias universitarias. Tenía la enfermera de diploma, que era lo que se conocía como la registered nurse o enfermera graduada. Tenía las enfermeras de grado asociado 2 años. Y eso al gobierno le interesó mucho porque entendían que era una manera rápida de producir personal de enfermería en menos tiempo. ¿Qué pasa? Que la preparación no era la misma en términos de prácticas, de destrezas, así que cuando llegaban al hospital sufrían ellos, sufrían los empleadores, ¿verdad? Y tenían las de bachillerato, que era básicamente una escuela de diploma, con más créditos, con unas horas inmensas de estudio, y cuando íbamos a los hospitales, las 3 tipos de enfermeras, de 2 años, de 3 años y de 4 años, tomábamos la misma reválida y llevábamos a cabo las mismas funciones, y creó mucho conflicto de relaciones entre las enfermeras y también con los empleadores, porque encontraban que las de antes eran mejores. En el 67 se establece el primer programa graduado de maestría en enfermería, lo reseñó la doctora Rabionete en su presentación. Para ese momento todavía estaba la Facultad de Enfermería dentro de la Escuela de Salud Pública. En el 75 se cerró el último programa de diploma en Puerto Rico, que fue la Escuela de Enfermería del Centro Médico. En ese momento era rector el doctor Nigaglioni, en la planta física que hoy ocupa el Colegio de Profesiones Relacionadas de la Salud y la Escuela de Enfermería. Fue un momento también de mucha turbulencia, porque hubo resistencia por la Facultad de Diploma, que la integraron al recinto, y nosotros estábamos en lo que se llamaban los pabellones, donde está el Departamento de Salud y demás, y al venir acá, pues, y ya yo era parte de la facultad, había terminado mi maestría, nos consideraban como las invasoras, que después que ellos lograron todo aquello, así que hubo mucho resentimiento. Y quiero hacerles también un cuento. Puerto Rico desde esa fecha no tiene escuelas de diploma, porque en el 66 la National League for Nursing tiró un documento, un position paper, y decía que toda la preparación de las enfermeras debía ser en instituciones de educación superior. Todavía hoy en Estados Unidos no han podido cumplir, hay alrededor de 200 escuelas de diploma,
en Estados Unidos, en Puerto Rico desde el 76. Y bueno, el secreto mejor guardado es que como habían habido todas las escuelas de distrito y le daban ropa, zapatos, casa, comida, más la educación, eso le estaba costando al gobierno. Y claro, se aprovecharon del position paper de la ANA. No, pues nosotros queremos profesionalizar y cumplir con ese mandato de la ANA. O sea que no fue porque fuera tan generoso este sistema, sino porque por razones económicas al gobierno le convenía. Fue una gracia para nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido de que logramos esa meta antes que ningún estado de la nación americana ha podido abolir todas las escuelas, cerrar todas las escuelas de enfermería. En el 98 se ofreció el primer certificado para enfermeras en Nurse Practitioners, que esto fue un acuerdo entre el Hospital de Veteranos, porque como ellos siguen el régimen de Estados Unidos, del gobierno federal, y la Pontificia Universidad Católica de Ponce. El recinto de ciencias médicas ya tiene programa de Nurse Practitioner. Y para el 2012, o sea, agosto próximo, que yo pensé que no lo vería, pero el Señor me ha dado esa gracia, se va a admitir la primera clase al programa doctoral de enfermería, proyecto que se inició desde 1989. El ámbito de la práctica a partir del 50, pues diversificación en los niveles de preparación, ya les comenté por qué. Especialidades formales a través de la educación y demás, pero también informales a través de adiestramiento de servicio, por ejemplo, las enfermeras de diálisis, las enfermeras de cuidado intensivo, las enfermeras de salas de operaciones, porque el currículo le daba una visión panorámica de todo, pero no los hacía especialistas en algunas áreas, ¿no? Se abren nuevos escenarios en el hospital, por ejemplo, las enfermeras epidemiólogas, las enfermeras ocupacionales, las enfermeras escolares, que era un trabajo que antes lo hacía la enfermera de salud pública, pero que al haber todos estos cambios en la regionalización y en la prestación de sistemas de salud, esos conceptos como que quedaron rezagados. A través de los años ha habido muchos problemas en altas y bajas en admisiones a los programas de enfermería, porque al abrirse campos que normalmente son para varones a mujeres y ser la profesión de enfermería una profesión mayormente de mujeres, el 95% del personal de enfermería es femenino, ¿no? Pues optaron por carreras que fueran menos sacrificadas y mejor compensadas. Los cambios en el sistema de prestación de servicios de salud, y esto agradezco al libro del doctor Norman Maldonado y otros, esos cambios que hubo, las unidades de salud pública y hospitales municipales en cada pueblo previo al 50, básicamente corrían con enfermeras, las enfermeras eran las que iban a la ruralía y atendían las personas. La regionalización de servicios de salud integrados, los servicios preventivos y curativos, el plan Arbona entre el 50 al 70, los conceptos de atención primaria del 70 al 80 y la reforma radical y privatización de los servicios de enfermería. Todo esto ha tenido un efecto importante tanto en el número como en la colocación de las enfermeras en puestos de trabajo, como la seguridad de empleo para estas. Y eso sería para otro tema y muy cerca de mi corazón. En términos de la dimensión de investigación, al iniciarse los programas universitarios se promueve este desarrollo. Mayormente lo que el personal de enfermería hace es action research, estudios de caso, desde los pregrados de grados asociados hacen estudios de caso. Los hospitales y centros académicos reclutan personal de enfermería para implantar sus protocolos clínicos. Los puestos de epidemiología y de control de infecciones ocupados por enfermeras. Y a partir del 60 pues aumenta también la producción literaria en el campo de la enfermería.
enfermeras como Atilana Cruzdones, Rita Osorio, Josefina Torres, Adelaida Sanaviti, son personas que ya moran con el Señor, pero que tienen su aporte en la literatura, y hay pues otros que todavía estamos en este plano terrenal tratando de documentar lo que es la historia de la enfermería. En términos de la dimensión ética, legal y de seguridad, pues ha evolucionado a la par con los cambios en el sistema de salud, en la educación, en los aspectos éticos, bioéticos y con el proceso de concienciación y profesionalización de nuestro quehacer. Una de las cosas más importantes es que enfermería, como promotor del bienestar del paciente, en unos momentos dados tiene que hacer frente a otros trabajadores de la salud en beneficio de la salud de ese individuo. Un paciente que lo quieren dar de alta porque es todo lo que te toca por este diagnóstico, y la enfermera sabe que en la casa no hay maneras de cuidar a esa persona, no hay quien le cuide, no se puede asegurar que le den su cuidado. Se entran en debate y muchas veces por la cosa económica. El colegio tiene desarrollado su código de ética, sus estándares de educación, sus estándares de práctica, tiene una comisión de ética, quejas y agravios, que cualquier persona que se siente adversamente afectada por la acción de una enfermera puede recurrir y se trabaja. Habría mucho más que decir, y específicamente la historia de la Facultad de Enfermería en el recinto también podría abordarse, pero por limitaciones de tiempo no entraremos en ello. La historia podría parecer aburrida, lo que no lo es, lo hemos visto aquí en el día de hoy, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? Pues quien no conoce su pasado está abocado a repetir los errores. Debemos valorar el pasado, pues sin este la profesión no habría llegado al nivel actual. Toda la historia de la profesión está llena de eventos impulsados por mujeres audaces, algunos hombres, pocos, y heroicas, muchas anónimas, que han perseguido cumplir la meta de salud para nuestros congéneres, adelantando proyectos de educación, de servicios, de administración en el campo de la salud en Puerto Rico. Muchas gracias. Interesante por demás, me parece que complementa la información que hemos estado recibiendo durante el día de hoy, así que le agradecemos su participación. En esta oportunidad pues le toca el turno a la doctora Estela Estapé, decana de la Escuela de Profesión. Yo lo que voy a hablar es igual, mirando el pasado para crear el futuro. Así que... Gracias a Dios que está funcionando, porque a esta hora yo creo que sin la presentación, ¿verdad? Digo, déjame no decirlo, por favor. Ajá. Okay. Pues yo les voy a hablar un poco del desarrollo de las profesiones aliadas a la salud, desde el entorno académico de la EPS. Así que voy a ser bien breve. Quiero dar el reconocimiento a la profesora Pilar Cristian y a la doctora Milagros Vélez, porque son las que me están ayudando a hacer la historia de la escuela, más toda, ¿verdad?, la facultad nuestra en el libro que vamos a estar editando próximo. Les voy a estar hablando de 4 temas. Primero, el origen en Puerto Rico hasta el 1966, que es cuando realmente se reconocen estas profesiones aliadas a la salud. En el 1976, ¿qué pasó cuando se crea el colegio? Que en aquel momento, Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud, y cómo continúa la misión de la escuela. La primera profesión están presentadas en el orden que se fueron creando. Ustedes saben que las profesiones aliadas a la salud existen hace muchos años, pero en Puerto Rico, en el 1931, la primera fue nutrición y dietética, y esta ya fue en el recinto de Río Piedras. Les voy a pedir excusas si no presento mucho de la historia, solamente estoy diciendo cuándo se convirtieron en un programa
académico, cuando de estar entrenadas ya pasaron a instituciones. La tecnología médica fue la segunda profesión. Como ven, nuestro laboratorio en el recinto, cuando nos lo rehagan, tiene el nombre del doctor Oscar Costamandri, porque él fue el que organizó nuestro primer programa y estuvo en el Departamento de Salud. Ustedes van a notar que el Departamento de Salud de Puerto Rico tiene mucho que ver con la preparación académica de nuestros profesionales. El próximo fue el de salud escolar, empezó en el 1945. Este fue el Departamento de Instrucción Pública, lo organizó, ¿verdad? Pasó después a Río Piedras, después pasó a Salud Pública, ustedes lo vieron en 1947, se une a la escuela nuestra y después lo dividimos en las dos escuelas. Nos llevamos muy bien. El otro es terapia física y terapia ocupacional. Este empezó en la década del 1950. Empezaron como dos programas juntos. Hay muchas personas que son graduados y son terapistas físicos y terapista ocupacional, las dos, ¿verdad? También tiene su origen y fue acreditado desde el principio. El próximo fue el programa de récord médico, que ahora le llamamos en nuestra escuela es MAIS, Maestría en Administración de Información de Salud. Este también pues comienza en un nivel postgraduado y tiene su origen con el Departamento de Salud. El de asistencia dental, nosotros tenemos una relación bien fuerte con la Escuela de Medicina Dental. En el 62, pues la Escuela de Odontología fue quien inició el programa y en el 1973 hasta llegaron a tener una división de profesiones aliadas a la odontología. La citotecnología, pues fue otra profesión que ya en el 1961 se estableció en el Departamento de Salud. Este se transfirió al Departamento de Patología. Todos estos programas están con nosotros ahora, ¿saben? ¿De dónde se originaron? Tecnología radiológica, en los 1960 ya tenían junta examinadora, ya practicaban, se requerían 2 años mínimo y se establece también una escuela de tecnología radiológica en el hospital universitario. En el 1950 por ahí ya entonces empezó Estados Unidos a crear escuelas, ¿verdad?, de programas académicos que unían estas profesiones que estábamos por donde quiera. La primera fue en la Universidad de Pensilvania, la segunda fue Gainesville y la tercera Indiana. Quiere decir que ya empezaron a formarse estos, fíjense que usaban Health Related y Allied Health. Todavía nosotros estamos peleando por el nombre que tenemos, no nos gusta, pero así nos bautizaron. En el 1966 entonces se crea, ¿verdad?, por el Congreso una ley que nos dice quiénes somos y nos une a todas estas profesiones bajo esta Allied Health Act. Y en el 1967 se crea la Association of Schools of Allied Health Professions, porque entonces habían tantas escuelas que querían entonces que fuéramos más uniformes, como vamos desde grado asociado hasta postdoctoral. Por lo tanto, esta asociación que UPR es miembro es la asociación que nos une a todos. Esta ley, ¿verdad?, la definición, cuando a nosotros nos preguntan quiénes somos, pues somos todos los que no somos enfermería, ni medicina, ni farmacia, ni salud pública, ni medicina dental. Todos los demás somos aliadas a la salud. Así que es una definición. Ahora sí nos define que ofrecemos servicios. Todas nuestras profesiones ofrecemos servicios directos, ya sea, ¿verdad?, en prevención, diagnóstico, en servicios nutricionales. Ustedes van a ver que Salud Pública y nosotros compartimos muchos programas, pero nosotros sí damos servicio directo a la población. Vamos a ver ahora. En el 1976, pues entonces se crea el colegio. El colegio se crea 10 años después. Los de aquel tiempo, que son más o menos de mi tiempo, ¿se acuerdan que en Puerto Rico pasaban las cosas como 10 años después que pasaban en Estados Unidos? Pero ahora no, ahora con la tecnología yo creo que estamos hasta más adelantados que ellos. Pero si allá formaban en el 66, 10 años después nosotros reaccionábamos. Esta es la escuela, Justy, ¿viste? Esta es la escuela como se creó con los programas que se fundaron. Eran 11 programas
Ustedes ven todo lo que yo mencioné, excepto que patología del habla, audiología y rehabilitación del sordo se crearon como programa en el 1969. Por eso fue que no los incluí, pero todos estos programas, cuando el colegio se crea, se pasan de los diferentes sitios que están. Algunos cambiaron de ser escuela a programa, así que se imaginan la historia de la pelea que hubo ahí, ¿verdad? En el 2006 nosotros cambiamos el nombre de colegio a Escuela de Profesiones de la Salud porque, bueno, pues el trend, el movimiento nacional era cambiarse el nombre y como no nos queremos quedar atrás, pues ya somos escuela. Ahora aquí se añadieron todos estos programas. Quiere decir que ahora mismo tenemos 17 programas. Tenemos hasta la maestría postdoctoral en investigación clínica, que es un programa conjunto que ya vi a mi partner allí sentadito, con medicina. Porque nosotros, a diferencia de las otras escuelas, lamentablemente para trabajo de nuestra facultad, nosotros tenemos como 14 agencias acreditadoras, porque cada profesión tiene una agencia acreditadora versus, por ejemplo, salud pública que tiene una, enfermería una, farmacia una. Así que nuestra escuela es bien compleja en el sentido que los estándares de cómo nosotros tenemos que ejercer la profesión, pues seguimos, claro, los patrones americanos porque estamos acreditados por las agencias nacionales. Si no, pues seguiríamos el patrón que fuera, ¿verdad? Anyway, así se ve nuestra escuela ahora. Tenemos 2 departamentos, uno graduado y uno subgraduado, con 17 programas que van desde grado asociado hasta maestría postdoctoral. Tenemos nuestro primer doctorado, que es el de audiología, y el segundo, que si no lo tenemos pronto seríamos el último en la nación, que es el doctorado en terapia física. Pero eso ya estamos ahí. Como dijo, quiero vivir para verlo. Entonces, pues la misión de nosotros es bien compleja. Queremos preparar, ¿verdad?, unos profesionales que estén integrados y que respondan a las necesidades de nuestro país o del mundo. Y aquí refleja lo que nosotros somos. El Instituto Nacional de Salud definió como las 4 P's para definir lo que ellos ven como el cuidado de salud integrado. Hacia eso nos vamos a mover. ¿Cómo nosotros vamos a integrar todas estas profesiones? Y la dividió en 4 P: predictivo, personalizado, preventivo y participatorio. Les traigo un breve ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos las 4. Nosotros tenemos las profesiones que van desde diagnóstico temprano, ¿verdad? Tenemos tecnología médica, medicina nuclear, todo lo que es diagnóstico y predictivo. Tenemos medicina personalizada o de rehabilitación, ¿verdad? Todas las profesiones de rehabilitación. Tenemos preventivo, tenemos toda educación en salud, nutrición, todas las profesiones y, más importante aún, tenemos participatorio con visión comunitaria. Integramos, ¿verdad?, la educación, el servicio y la investigación, así que cuando nosotros nos mudemos, la idea es que todos los laboratorios que vamos a tener, que son fantásticos, déjenme decirles, vamos a invitarlos otra vez a ver el edificio completo. Todos los laboratorios, además de dar educación, ¿verdad?, y investigación, vamos a dar servicio. Porque nosotros tenemos la clínica de medicina al lado, tenemos la clínica que ya abrimos ahora, las clínicas de salud, que nuestra especialidad es en niños, pero también tenemos rehabilitación del adulto. Así que estas son las referencias y estas son las gracias. Okay.